Los agujeros negros son uno de los fenómenos más enigmáticos y fascinantes del universo. Regiones del espacio donde la fuerza de gravedad es tan intensa que nada puede escapar de ellas, ni siquiera la luz. Su existencia ha intrigado a científicos y filósofos durante siglos, y han pasado de ser una curiosa posibilidad matemática a convertirse en una parte fundamental de nuestra comprensión del cosmos. Científicos como Albert Einstein, Carl Schwarzschild, John Wheeler y Stephen Hawking han sido figuras claves en el desarrollo y entendimiento de estos cuerpos celestes. Para entender qué es un agujero negro, es importante comenzar con la teoría de la relatividad general formulada por Albert Einstein en 1915. Esta teoría revolucionó la comprensión de la gravedad, que dejó de ser vista como una simple fuerza de atracción entre masas para convertirse en una curvatura del espacio-tiempo. Según la relatividad general, los cuerpos masivos deforman el tejido del espacio-tiempo, y esta deformación es lo que nosotros percibimos como gravedad. En 1916, apenas un año después de la publicación de la teoría de Einstein, el físico alemán Carl Schwarzschild encontró la primera solución a las ecuaciones de campo de la relatividad general, que describe una singularidad gravitacional o, en términos más coloquiales, un agujero negro. Esta singularidad es un punto en el que las leyes de la física tal y como las conocemos dejan de tener sentido. En él, la densidad de masa es infinita, lo que genera un campo gravitacional tan potente que nada puede escapar de su atracción. Los agujeros negros tienen una característica particular llamada horizonte de sucesos. Este es el límite alrededor de un agujero negro a partir del cual nada puede escapar. Una vez que un objeto cruza este horizonte, queda atrapado para siempre. La luz, el objeto más rápido que existe, no puede escapar de este límite, lo que hace que los agujeros negros sean literalmente negros. La idea del horizonte de sucesos fue explorada profundamente por físicos como John Wheeler, quien fue también el primero en acuñar el término agujero negro en la década de 1960. En el centro del agujero negro se encuentra la singularidad, una región en la que la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. A este punto se reduce toda la masa del agujero negro, y es aquí donde las leyes de la física dejan de funcionar de manera coherente, lo que ha llevado a los científicos a especular sobre la naturaleza de estos puntos extremos en el espacio. Los agujeros negros estelares son probablemente el tipo más común de agujero negro en el universo. Se forman a partir del colapso de estrellas masivas, aquellas que tienen al menos 8 veces la masa del Sol. Cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear, se produce un colapso gravitacional que puede culminar en la formación de un agujero negro estelar. Los agujeros negros estelares suelen tener una masa entre 3 y 20 veces la del Sol, aunque se han identificado algunos como hasta 100 masas solares. Su tamaño es pequeño en términos astronómicos, con radios en torno a unos pocos kilómetros, lo cual implica que la densidad de estos objetos es extraordinariamente alta. Una de las características fascinantes de los agujeros negros estelares es su capacidad para interactuar con otros objetos en su vecindario. Si un agujero negro estelar tiene una estrella compañera cercana, puede empezar a devorar su material, generando un disco de acreción que brilla intensamente en rayos X. Este fenómeno, observable por telescopios de rayos X, es una de las formas en que los astrónomos han logrado identificar agujeros negros estelares en nuestra galaxia y más allá. Uno de los agujeros negros estelares más conocidos es el Cygnus X1, ubicado en la constelación del Cisne. Este agujero negro estelar es parte de un sistema binario y está devorando la materia de su estrella compañera. La masa del Cygnus X1 se estima en alrededor de 15 veces la masa del Sol. Los agujeros negros de masa intermedia, o IMBH por sus siglas en inglés, son una categoría que permanece en parte envuelta en misterio.
Representan el eslabón perdido entre los agujeros negros estelares y los agujeros negros supermasivos, y aunque no han sido observados tan frecuentemente, su existencia se ha detectado en algunos entornos específicos. Los agujeros negros de masa intermedia tienen entre 100 y 1000 veces la masa del Sol. Este rango de masa es significativo, ya que coloca a estos agujeros negros en una posición intermedia en el espectro de tamaños de agujeros negros. Su tamaño también es mayor que el de los agujeros negros estelares, aunque considerablemente menor que el de los agujeros supermasivos. Existen varias teorías sobre cómo se forman los agujeros negros de masa intermedia. Algunos científicos sugieren que podrían ser el resultado de colisiones sucesivas de agujeros negros estelares o la acumulación de materia en núcleos densos de cúmulos estelares. Otra teoría sostiene que podrían ser restos de las primeras generaciones de estrellas masivas, las denominadas estrellas de población 3. Estas existieron en los primeros millones de años tras el Big Bang y eran extremadamente masivas. Los IMBH suelen encontrarse en cúmulos globales, que son conjuntos compactos de miles de estrellas ubicados en el halo de galaxias. Algunos cúmulos globales parecen tener una fuente de radiación en su centro que podría estar relacionada con un agujero negro de masa intermedia. Uno de los pocos candidatos confirmados a ser un agujero negro de masa intermedia es HLX-1, ubicado en una galaxia a unos 290 millones de años luz de distancia. Con una masa estimada de 20.000 veces la masa del Sol, HLX-1 representa una rareza astronómica que proporciona evidencia de la existencia de este tipo de agujero negro. Los agujeros negros supermasivos son, sin duda, uno de los objetos más imponentes del universo. Estos agujeros negros se encuentran en el centro de las galaxias y pueden tener masas que varían desde millones hasta miles de millones de veces la masa del Sol. Con masas que oscilan entre 1 millón y varios miles de millones de veces la masa solar, los agujeros negros supermasivos son los gigantes entre los agujeros negros. Aunque su tamaño varía, suelen tener radios de millones de kilómetros. Sin embargo, a pesar de su gran masa, la densidad de los agujeros negros supermasivos es menor que la de los agujeros negros estelares debido a su enorme volumen. La formación de los agujeros negros supermasivos sigue siendo uno de los grandes misterios de la astrofísica. Se piensa que podrían formarse a partir de la acumulación gradual de materia a lo largo de millones de años, o bien como resultado del colapso directo de gigantescas nubes de gas en el universo primitivo. Otra teoría sugiere que nacen a partir de la fusión de múltiples agujeros negros estelares y de masa intermedia. Cuando un agujero negro supermasivo se alimenta de materia, puede desarrollar un disco de acreción que emite grandes cantidades de energía en forma de radiación electromagnética, incluyendo luz visible y rayos X. Algunos de estos núcleos activos de galaxias conocidos como cuásares son tan luminosos que se pueden observar desde miles de millones de años luz de distancia. Sagitario A es el agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Este agujero negro tiene una masa de aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol y se encuentra en una región muy densa y caótica. Es relativamente tranquilo en comparación con otros agujeros negros supermasivos, lo cual permite que las estrellas orbiten cerca de él sin ser absorbidas. Los agujeros negros primordiales son una categoría teórica que difiere de los agujeros negros estelares de masa intermedia y supermasivos en términos de formación. Según esta teoría, estos agujeros negros se formaron en los primeros instantes del universo tras el Big Bang, cuando la densidad y las temperaturas eran inimaginablemente altas. Una de las peculiaridades de los agujeros negros primordiales es su rango de masa. Estos agujeros negros pueden tener masas increíblemente pequeñas,
incluso menores que las de un asteroide, hasta masas comparables a las de los agujeros negros estelares. Algunos modelos teóricos sugieren que pueden existir agujeros negros primordiales del tamaño de una mota de polvo, aunque con la masa de un planeta. Se piensa que los agujeros negros primordiales surgieron de fluctuaciones en la densidad del universo primitivo. En los primeros segundos tras el Big Bang, el espacio estaba lleno de regiones con distintas densidades. Cuando estas fluctuaciones alcanzaron puntos de densidad extrema, pudieron haberse colapsado en pequeños agujeros negros. Los agujeros negros primordiales se consideran una posible explicación para la materia oscura, la misteriosa materia que compone una gran parte del universo, pero que no emite radiación. Aunque aún no se ha detectado un agujero negro primordial, existen teorías que sugieren que podrían haber sido responsables de la formación de las primeras galaxias, al actuar como semillas gravitacionales. Los agujeros negros de Kern, llamados así en honor al físico neozelandés Roy Kerr, quien resolvió las ecuaciones de Einstein para un agujero negro en rotación, son una subcategoría fascinante. Estos agujeros negros no solo tienen una enorme fuerza gravitacional, sino también una rotación que distorsiona el espacio-tiempo a su alrededor. Los agujeros negros de Kern tienen una propiedad adicional conocida como ergósfera, una región exterior al horizonte de sucesos donde cualquier objeto es obligado a girar en torno al agujero negro debido a la rotación. Esta rotación crea efectos gravitacionales intensos y genera lo que se llama el efecto Lindsey-Therin, una distorsión del espacio-tiempo que hace que la materia en las cercanías de un agujero negro se mueva en espiral hacia él. La ergósfera de un agujero negro de Kern es un lugar único, ya que permite la posibilidad de extraer energía de su rotación según el proceso de Penrose. Este fenómeno teórico permite que un objeto que penetre en la ergósfera pueda salir con más energía de la que tenía al entrar, al robar una pequeña fracción de la energía rotacional del agujero negro. Nordstrom representan otro tipo de agujero negro que tiene una carga eléctrica. Aunque esta posibilidad es puramente teórica, en la mayoría de los contextos astronómicos estos agujeros negros desafían las leyes clásicas y presentan una complejidad adicional a su estructura. Un agujero negro de Reisner-Nordstrom tiene dos horizontes de sucesos en lugar de uno, un horizonte exterior y uno interior. Esto significa que existen dos límites dentro de los cuales la gravedad se vuelve tan intensa que no se puede escapar. La existencia de estos agujeros negros sirve como un marco teórico para explorar el comportamiento de la relatividad general en condiciones extremas. Aunque aún no se han observado agujeros negros cargados en el espacio, su estudio ayuda a entender la relación entre gravedad y electrodinámica en contextos de alta energía. Aparte de los agujeros negros supermasivos, se especula sobre la existencia de agujeros negros ultramasivos, aquellos que exceden miles de millones de masas solares. Estos agujeros negros son excepcionales y se encuentran en los centros de las galaxias más masivas del universo. Algunos agujeros negros de esta categoría han sido identificados en el centro de galaxias como IC 1101, la galaxia más grande conocida, que alberga un agujero negro de 40.000 millones de masas solares. La formación de estos colosos es un desafío teórico, y se piensa que podrían haber nacido de la fusión de muchos agujeros negros supermasivos a lo largo del tiempo. Los agujeros negros ultramasivos presentan una densidad media menor que la de los agujeros negros más pequeños debido a su enorme volumen. Esto los convierte en objetos más estables, con una capacidad mayor para acumular galaxias enteras a su alrededor y afectar la estructura cósmica a gran escala. Aunque Karl Schwarzschild planteó la existencia de agujeros negros teóricamente, fueron necesarios muchos avances y descubrimientos para confirmar su existencia. Uno de los descubrimientos más significativos fue la observación de Cygnus X1 en la década de 1960.
que fue el primer objeto considerado un candidato a agujero negro estelar. Gracias a los datos de los telescopios de rayos X, los astrónomos concluyeron que Cygnus X1 era probablemente un agujero negro que devoraba material de una estrella cercana. En 1971, Stephen Hawking, un físico teórico británico, revolucionó la comprensión de los agujeros negros al postular que estos emiten radiación, lo que posteriormente se denominó radiación de Hawking. Este descubrimiento sugiere que los agujeros negros no son completamente negros, sino que pueden emitir energía y eventualmente evaporarse con el tiempo. Aunque esta radiación es increíblemente débil y difícil de detectar, su existencia desafía la idea de que nada puede escapar de un agujero negro, y ha abierto un campo de estudio para investigar la relación entre la mecánica cuántica y la relatividad general. En 1971, Stephen Hawking, un físico teórico británico conocido por sus investigaciones innovadoras y su enfoque audaz hacia los misterios del universo, revolucionó la comprensión científica de los agujeros negros mediante una idea sorprendente. Los agujeros negros, en contra de lo que se creía hasta entonces, no eran completamente negros y no devoraban absolutamente todo lo que caía en ellos sin dejar ningún tipo de rastro. Su propuesta, que llegó a conocerse como radiación de Hawking, introdujo la idea de que estos cuerpos tan extremos y misteriosos emitían una forma de radiación, un fenómeno que sacudió los cimientos de la física teórica y tuvo profundas implicaciones para la comprensión del universo. La teoría de Hawking sugiere que los agujeros negros emiten energía de manera continua, aunque en cantidades extremadamente pequeñas, hasta el punto de que con el tiempo podrían evaporarse o disminuir su masa hasta desaparecer por completo. Esta emisión de energía implica que los agujeros negros no son eternos ni inalterables, sino que tienen una vida infinita, lo cual era una idea revolucionaria para la época. Anteriormente, los agujeros negros se consideraban entidades casi perpetuas, cuerpos en los cuales la fuerza gravitacional es tan intensa que absolutamente nada, ni siquiera la luz, podía escapar de ellos. Sin embargo, Hawking demostró que a nivel cuántico las cosas son mucho más complejas y que la naturaleza misma del vacío alrededor de los agujeros negros puede dar lugar a fenómenos inesperados. La clave de la radiación de Hawking se encuentra en los principios de la mecánica cuántica, en especial en el concepto de fluctuaciones del vacío cuántico. Según esta teoría, el vacío del espacio no está realmente vacío, sino que está lleno de pares de partículas y antipartículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente, en lo que podríamos imaginar como un hervir continuo de partículas en el vacío cuántico. Cuando estos pares de partículas virtuales aparecen cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, el límite más allá del cual nada puede escapar de su atracción gravitacional, puede suceder algo extraordinario. Si una de las partículas del par cae en el agujero negro mientras la otra escapa, la partícula que escapa lo hace como radiación. Esta radiación, que proviene del horizonte de sucesos, es lo que hoy conocemos como radiación de Hawking. Este proceso es extremadamente débil, y la cantidad de radiación emitida es inversamente proporcional a la masa del agujero negro. Los agujeros negros más pequeños, aquellos con menor masa, emiten radiación más intensamente que los agujeros negros de mayor masa. Así, aunque el efecto es muy sutil, un agujero negro suficientemente pequeño podría perder masa con el tiempo debido a la emisión de radiación de Hawking hasta el punto de evaporarse y desaparecer por completo. Sin embargo, para los agujeros negros supermasivos como los que se encuentran en el centro de las galaxias, este proceso es tan lento que su evaporación llevaría un tiempo muchísimo mayor que la actual edad del universo. La implicación de la radiación de Hawking va más allá de su contribución a la astrofísica. Abre una ventana hacia una posible teoría unificada entre la relatividad general y la mecánica cuántica, dos pilares fundamentales de la física que han sido en muchos sentidos incompatibles.
La relatividad general de Einstein describe el comportamiento de los objetos masivos y la gravedad a gran escala, mientras que la mecánica cuántica rige el mundo de los infinitamente pequeños, las partículas subatómicas. Sin embargo, los agujeros negros son objetos en los que convergen ambos mundos. Poseen una masa y gravedad extremas que distorsionan el espacio-tiempo a gran escala y al mismo tiempo involucran efectos cuánticos en su horizonte de sucesos. La radiación de Hawking plantea una pregunta fundamental conocida como la paradoja de la información de los agujeros negros. En mecánica cuántica, la información no puede destruirse completamente, pero según la relatividad, cuando algo cae en un agujero negro, su información desaparece. Este conflicto teórico ha generado un intenso debate en la física moderna y ha impulsado investigaciones para resolverlo. Algunos físicos han propuesto que la información puede ser preservada en el horizonte de sucesos, o incluso que podría escaparse junto con la radiación de Hawking en forma de una especie de holograma. Pero estas ideas aún son objeto de exploración y controversia. En resumen, la radiación de Hawking no solo ha cambiado la forma en que comprendemos los agujeros negros, sino que también han abierto un vasto campo de estudio para intentar unificar las leyes fundamentales de la física y ha planteado algunas de las preguntas más profundas sobre la naturaleza del universo y la información. La existencia de esta radiación demuestra que los agujeros negros no son tan negros como solíamos pensar. Son en realidad lugares en los que el universo nos muestra algunos de sus secretos mejor guardados. Uno de los mayores hitos en la investigación de los agujeros negros ocurrió en 2019, cuando los científicos del proyecto Event Horizon Telescope lograron capturar la primera imagen de un agujero negro, situado en el centro de la galaxia M87 a 55 millones de años luz de la Tierra. La imagen muestra un anillo brillante de materia incandescente alrededor del horizonte de sucesos, con una región central oscura que representa la sombra del agujero negro. Esta hazaña fue el resultado de una colaboración internacional de más de 200 astrónomos y físicos, y marcó un avance crucial en nuestra comprensión de estos objetos. Los agujeros negros no solo desafían las leyes de la física tal y como las conocemos, sino que también han dado pie a diversas curiosidades y especulaciones. La paradoja de la información de los agujeros negros es uno de los dilemas más profundos y desconcertantes de la física moderna. Este problema desafía nuestra comprensión de las leyes fundamentales de la mecánica cuántica y la relatividad general, poniendo en evidencia una aparente contradicción entre ellas. En términos básicos, la paradoja surge de un conflicto entre el principio de conservación de la información, que es un pilar de la mecánica cuántica, y el destino que le aguarda a la información cuando un objeto atraviesa el horizonte de sucesos de un agujero negro. En el ámbito de la mecánica cuántica, la información sobre un sistema físico, como su estructura y los estados de las partículas que lo componen, nunca puede ser destruida. Esto significa que, en teoría, si uno conociera todos los detalles de un sistema en un momento determinado, sería posible rastrear su estado en el pasado o en el futuro. Este principio de conservación de la información se aplica incluso a procesos donde el estado inicial y el estado final parecen completamente diferentes, como en las desintegraciones de partículas subatómicas o en las colisiones de partículas de alta energía. La idea subyacente es que, aunque el estado final de un sistema sea caótico o aleatorio, toda la información original sigue existiendo de alguna forma. Sin embargo, cuando algo cae en un agujero negro, aparentemente toda la información sobre el objeto, su composición, su estructura y sus propiedades queda atrapada detrás del horizonte de sucesos. La teoría de la relatividad general nos dice que una vez que un objeto cruza el horizonte de sucesos, está destinado a ser arrastrado hacia la singularidad en el centro del agujero negro, donde toda su masa se concentra en un punto infinitesimal de densidad infinita.
En esta singularidad, las leyes de la física tal y como las conocemos parecen colapsar. A diferencia de cualquier otro fenómeno en el que la información se conserva de algún modo, la información que cae en un agujero negro parece perderse por completo, ya que ni siquiera la luz puede escapar para contar lo que ha ocurrido en el interior. Este problema se volvió aún más complejo con la introducción de la teoría de la radiación de Hawking, que postula que los agujeros negros pueden emitir radiación y eventualmente evaporarse y desaparecer. Si un agujero negro se evapora por completo, el objeto que alguna vez cayó en él y toda la información que llevaba consigo parecen borrarse del universo, lo cual contradice el principio cuántico de la conservación de la información. En otras palabras, si un agujero negro finalmente desaparece, ¿a dónde va toda esa información que parecía verse perdido en su interior? Este es el núcleo de la paradoja de la información de los agujeros negros. Para tratar de resolver esta paradoja, Stephen Hawking, junto con otros físicos teóricos, propuso diversas hipótesis y modelos, aunque ninguno ha logrado resolver el enigma de forma definitiva. Una de las propuestas más radicales de Hawking fue que la información que cae en un agujero negro se pierde realmente, un planteamiento que generó gran controversia en la comunidad científica, ya que contradecía el principio cuántico fundamental de que la información debe conservarse. Hawking defendió esta posición durante muchos años, pero posteriormente reconsideró su postura y sugirió que quizás la información podía conservarse, aunque de alguna forma que aún no comprendemos del todo. A partir de esta cuestión, otros físicos han propuesto teorías alternativas. Una de las ideas más influyentes es la del holograma, que plantea que la información de un objeto que cae en un agujero negro podría quedar codificada en el horizonte de sucesos, como si el horizonte actuara como una especie de membrana o pantalla en la que se almacena la información. Esta teoría, inspirada en el principio holográfico, sugiere que toda la información tridimensional de un objeto que cae en un agujero negro podría escribirse en 2 dimensiones en el horizonte de sucesos, lo cual permitiría que la información no se pierda aunque esté fuera de nuestra vista directa. El principio holográfico, defendido y desarrollado por físicos como Gerald Hopf y Leonard Susskind, ha llevado a concebir los agujeros negros no solo como lugares donde se concentra masa, sino también como superficies que contienen toda la información sobre lo que han absorbido. Según esta teoría, la información no queda destruida, sino que permanece grabada en el horizonte de sucesos de forma holográfica. Esto significa que, en lugar de que la información se pierda en la singularidad, se conserva en una especie de capa de datos que rodea el agujero negro. Otra propuesta intrigante es la idea de los agujeros de gusano, o puentes de Einstein-Rosen, que algunos físicos han sugerido como una posible forma de salvar la información en un agujero negro. La teoría sugiere que, en lugar de destruirse, la información podría viajar a través de un túnel o agujero de gusano hacia otra región del espacio-tiempo, e incluso hacia otro universo. Sin embargo, esta teoría enfrenta problemas importantes y sigue siendo altamente especulativa. Una tercera hipótesis, conocida como la teoría del fútbol, ha sido desarrollada principalmente por físicos que estudian la teoría de cuerdas como Samir Mathur. La teoría del fútbol sugiere que, en lugar de tener una singularidad en su interior, los agujeros negros podrían estar compuestos por una maraña de cuerdas vibrantes que ocupan todo el espacio dentro del horizonte de sucesos. En este modelo, la información no se pierde, ya que se encuentra destruida en las cuerdas que forman el agujero negro. Así, el agujero negro sería un fútbol o bola de pelusa en la que la información sobre los objetos absorbidos permanece contenida. A pesar de estos avances y de las propuestas teóricas, la paradoja de la información sigue siendo un problema sin resolver en la física. La teoría de la radiación de Hawking sugiere que los agujeros negros se evaporan lentamente con el tiempo, y si esta evaporación se completa, todo lo que cae en ellos parece desaparecer para siempre.
Sin embargo, los principios de la mecánica cuántica insisten en que la información no puede simplemente esfumarse. Resolver esta paradoja no solo aclararía el misterio de los agujeros negros, sino que también podría conducir a un avance crucial en la búsqueda de una teoría unificada que combine la mecánica cuántica y la relatividad general. El enigma de la paradoja de la información ha estimulado una gran cantidad de investigaciones y debates en la comunidad científica. Este dilema ha generado campos enteros de estudio en física teórica, y hoy en día se considera uno de los grandes obstáculos para el desarrollo de una teoría cuántica de la gravedad. Algunos físicos creen que la respuesta a esta paradoja podría revolucionar nuestra comprensión de la realidad y del propio universo. Por el momento, sin embargo, la paradoja de la información sigue siendo un recordatorio de que, aunque hemos aprendido mucho sobre el cosmos, aún quedan misterios fundamentales por descubrir y comprender. La distorsión del tiempo en los agujeros negros es un fenómeno profundamente intrigante que surge directamente de la teoría de la relatividad general de Einstein, la cual establece que la gravedad y el tiempo están intrínsecamente relacionados. En zonas con un campo gravitatorio extremadamente fuerte, como en las cercanías de un agujero negro, el tiempo se comporta de una manera muy diferente a lo que experimentamos en nuestro entorno habitual. Este fenómeno, conocido como dilatación temporal gravitacional, implica que el tiempo fluye más lentamente cuanto más cerca se esté de un objeto masivo y denso como un agujero negro. Para entender este efecto, es importante señalar que la gravedad de un agujero negro no solo afecta a los objetos físicos que se acercan a él, sino también al propio tejido del espacio-tiempo. En la cercanía de un agujero negro, el espacio y el tiempo se deforman de una forma drástica. El espacio se comprime y el tiempo se dilata. Si una persona pudiera acercarse al horizonte de sucesos de un agujero negro, el tiempo para ella comenzaría a transcurrir mucho más despacio en comparación con un observador situado lejos del agujero negro, quien vería al objeto o persona aproximándose al agujero negro como si se moviera en cámara lenta. Este efecto no es simplemente una curiosidad teórica, sino que tiene consecuencias prácticas y observables. Desde el punto de vista de alguien que observa desde la distancia, el tiempo parecería ir cada vez más lento para el objeto o persona acercándose al agujero negro, y el objeto mismo parecería congelarse en el horizonte de sucesos sin llegar nunca a cruzarlo completamente. A medida que el objeto se acerca al horizonte de sucesos, la luz que emite se va desplazando hacia longitudes de onda más largas debido al efecto de la gravedad, un fenómeno conocido como corrimiento al rojo gravitacional. Desde el punto de vista del observador lejano, el objeto parecería desvanecerse en una tenue y cada vez más débil luz roja, hasta finalmente desaparecer de la vista. Sin embargo, desde la perspectiva de alguien cayendo en el agujero negro, el tiempo seguiría transcurriendo normalmente para él, sin experimentar la ralentización visible desde afuera. La dilatación temporal en los agujeros negros también plantea cuestiones fascinantes sobre la naturaleza del tiempo y su relación con la gravedad. La teoría de Einstein propone que el tiempo es una dimensión tan física como las dimensiones espaciales, y que, en presencia de una masa, el tiempo se curva de una manera similar al espacio. Este fenómeno ha sido verificado en la Tierra en contextos menos extremos. Por ejemplo, relojes colocados en satélites que orbitan la Tierra experimentan una dilatación temporal en relación con relojes en la superficie. Esto debido a la menor gravedad en la órbita. Sin embargo, en un agujero negro este efecto se aplica hasta niveles inimaginables, donde las diferencias en la experiencia temporal entre alguien en la cercanía del agujero negro y alguien a mucha distancia pueden alcanzar escalas de millones de años o incluso más. Este fenómeno, que permite que alguien que caiga en un agujero negro experimente el tiempo de manera diferente, abre también la puerta a la especulación sobre los viajes en el tiempo.
Aunque es improbable que una persona pueda sobrevivir a las condiciones extremas de un agujero negro para experimentar realmente estos efectos, la dilatación temporal gravitacional en torno a estos cuerpos permite imaginar escenarios donde alguien pueda viajar hacia el futuro simplemente acercándose a una fuente de gravedad extrema como un agujero negro y luego regresando. Aunque la física teórica no permite los viajes en el tiempo hacia el pasado de esta manera, el fenómeno de la dilatación temporal podría ser posible una especie de viaje al futuro en condiciones extremas. El efecto de la dilatación temporal en los agujeros negros también ha influido en cómo los astrofísicos calculan y estudian los entornos cercanos a estos objetos masivos. La posibilidad de que el tiempo se ralentice tanto que, desde nuestro punto de vista, eventos próximos al horizonte de sucesos puedan parecer congelados, implica que los fenómenos que ocurren cerca de los agujeros negros sean en realidad más complejos de observar que lo que parecía a primera vista. Esto también significa que estudiar fenómenos como los discos de acreción de material alrededor de los agujeros negros, las explosiones de rayos gamma y los vientos de partículas que surgen de su entorno inmediato es una tarea compleja que requiere considerar cómo el tiempo fluye en diferentes velocidades a lo largo de esta área deformada del espacio. La dilatación temporal cerca de un agujero negro alcanza su punto máximo en el horizonte de sucesos, donde el tiempo parecería detenerse por completo desde la perspectiva de un observador distante. Esta peculiaridad convierte al horizonte de sucesos en un tipo de barrera temporal, un límite donde el tiempo para de existir de la misma manera en que lo entendemos. Para quien cruza el horizonte de sucesos, el tiempo sigue transcurriendo normalmente, pero su futuro está determinado. No puede evitar moverse hacia la singularidad en el centro del agujero negro, donde la densidad es infinita y las leyes de la física que conocemos colapsan. Así, mientras el observador en el exterior ve al objeto o persona ralentizarse y desaparecer, quien cae en el agujero negro está siendo arrastrado hacia su destino final. Este fenómeno fue llevado al conocimiento público y explorado en la película Interestelar, donde el concepto de dilatación temporal gravitacional se usó para dramatizar cómo el tiempo transcurre de manera completamente distinta para personas ubicadas en diferentes lugares en un campo gravitacional extremo. En la película, los protagonistas experimentan una diferencia de años en cuestión de horas, debido a la cercanía a un agujero negro supermasivo, lo que permite ilustrar visualmente las implicaciones prácticas de este fenómeno en un contexto de ciencia ficción. La película mostró de forma artística pero bastante precisa cómo los efectos del tiempo dilatado pueden afectar tanto las relaciones personales como la percepción del tiempo en el espacio, exponiendo el impacto emocional y psicológico de esta distorsión temporal. Este fenómeno no solo es fundamental para entender la naturaleza de los agujeros negros, sino que también ofrece un portal a cuestiones filosóficas y cosmológicas sobre la naturaleza misma del tiempo. ¿Es el tiempo una constante absoluta o es completamente relativo y dependiente de la masa y la gravedad de los objetos? Los agujeros negros parecen sugerir que el tiempo, como el espacio, es una variable flexible, una propiedad que se puede estirar, comprimir y en ciertas condiciones casi detener. Esta comprensión ha transformado nuestras ideas sobre el universo, llevando a la física moderna a considerar que el tiempo no es una simple constante, sino un elemento que interactúa directamente con la materia y la energía en formas que aún estamos comenzando a comprender. La dilatación temporal gravitacional alrededor de los agujeros negros también ha llevado a especulaciones sobre los límites de la realidad físicas en estas regiones extremas. Algunos científicos plantean que en ciertos agujeros negros rotatorios, conocidos como agujeros negros de Kerr, la dilatación del tiempo podría incluso permitir la existencia de regiones internas en las que el tiempo fluye en direcciones distintas a las que estamos acostumbrados, abriendo teorías sobre dimensiones temporales adicionales o estructuras del tiempo que aún no comprendemos.
La evaporación de los agujeros negros es un proceso fascinante y complejo que desafía la idea tradicional de que estos objetos son inmutables y eternos. La idea de que los agujeros negros pueden en última instancia desaparecer proviene del descubrimiento de la radiación de Hawking, una emisión débil de energía que ocurre en el horizonte de sucesos debido a efectos cuánticos. Esta emisión, aunque extremadamente sutil, implica que los agujeros negros pierden gradualmente masa a lo largo del tiempo. A medida que esta radiación continúa, la pérdida de masa se vuelve cada vez más pronunciada y el agujero negro disminuye progresivamente hasta que toda su masa desaparece. Un fenómeno que podríamos describir como una evaporación cósmica. El proceso de evaporación es extremadamente lento, especialmente para los agujeros negros de mayor tamaño. En el caso de un agujero negro supermasivo cuya masa puede ser millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol, el tiempo necesario para que se evapore completamente supera con creces la actual edad del universo, llegando a cientos de billones o incluso cuatrillones de años. Esto significa que la evaporación es un proceso casi imperdible en el tiempo que podemos medir, aunque teóricamente está en marcha desde el momento en que se forma un agujero negro. Sin embargo, en el caso de agujeros negros mucho más pequeños como los teóricos agujeros negros primordiales, que podrían tener masas comparables a la de un asteroide, la evaporación podría ocurrir en escalas de tiempo mucho más cortas. El proceso de evaporación de los agujeros negros implica una disminución en su tamaño y masa, lo que a su vez aumenta su temperatura. Según la física de la radiación de Hawking, a medida que un agujero negro pierde masa, su temperatura se eleva de forma exponencial, ya que los agujeros negros más pequeños emiten radiación más intensamente. En las últimas fases de evaporación, este aumento de temperatura se vuelve tan extremo que el agujero negro comenzaría a emitir una cantidad significativa de energía y radiación, incluso en formas de radiación gamma y otras partículas de alta energía. Este último suspiro o fase final sería en teoría un estallido de radiación altamente energética antes de que el agujero negro desaparezca por completo. La naturaleza misma de la evaporación plantea interrogantes fundamentales sobre el destino de la materia e información que alguna vez fueron absorbidas por el agujero negro. Según la teoría cuántica, toda la información sobre los estados iniciales de las partículas debería conservarse de algún modo, lo que lleva a la famosa paradoja de la información de los agujeros negros. Si un agujero negro se evapora por completo, surge la pregunta de qué sucede con la información que llevaba. Algunos físicos teóricos han planteado la posibilidad de que, en las últimas etapas de la evaporación, la información podría liberarse junto con la radiación, aunque esto es una hipótesis no probada y aún profundamente debatida en el ámbito de la física teórica. Otro aspecto interesante es el posible papel de los agujeros negros evaporados en la composición de fondo de radiación del universo. Cuando los agujeros negros alcanzan las últimas etapas de su evaporación, la radiación emitida se suma al fondo de radiación cósmica y contribuye a la sopa de partículas subatómicas y radiación que llena el espacio. En las últimas etapas de su vida, cuando el universo tenga una edad inconcebible para los estándares actuales, este proceso de evaporación será uno de los fenómenos remanentes más relevantes en el universo, en el que otras fuentes de energía se habrán agotado o debilitado considerablemente. A escala cosmológica, la evaporación de los agujeros negros sugiere un universo en constante cambio, donde incluso los objetos aparentemente eternos y poderosos como lo son los agujeros negros, tienen un ciclo de vida que culmina en su disolución. A medida que el universo envejezca y se expanda, los agujeros negros de menor tamaño desaparecerán primero, y luego, en escalas de tiempo casi inimaginables, los agujeros negros supermasivos seguirán el mismo destino.
Este proceso de desaparición de los agujeros negros es uno de los posibles escenarios en el contexto de la muerte térmica del universo. Una teoría que sugiere que, en el futuro lejano, el cosmos podría alcanzar un estado de energía mínima en el que la estructura y la actividad que conocemos hoy se disolverán en un fondo homogéneo de partículas elementales y radiación. En el núcleo de los agujeros negros, según las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, se encuentra lo que se conoce como una singularidad, un punto de densidad infinita y volumen cero, donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita y las leyes de la física dejan de aplicarse tal y como las conocemos. Esta región se encuentra oculta por el horizonte de sucesos, el límite de no retorno que rodea al agujero negro y más allá de la cual nada puede escapar. Sin embargo, en ciertos casos hipotéticos, surge la posibilidad de que la singularidad sea visible o desnuda, es decir, sin un horizonte de sucesos que la oculte. Esta singularidad desnuda desafiaría uno de los principios fundamentales en la física moderna, el principio de censura cósmica, propuesto por el físico británico Roger Penrose en 1969. Este principio sostiene que las singularidades resultantes de colapsos gravitacionales deberían estar siempre cubiertas por un horizonte de sucesos, evitando que cualquier información sobre las condiciones extremas en la singularidad escape y afecte el universo exterior. En pocas palabras, el principio de censura cósmica evita que las singularidades interfieran directamente con la realidad observable y mantengan su caos aislado. La idea de una singularidad desnuda ha intrigado a los científicos, pero también ha generado grandes controversias. Si una singularidad quedara expuesta, las ecuaciones de Einstein podrían perder validez en su proximidad. Esto llevaría a la posibilidad de fenómenos físicos que no siguen ninguna de las leyes establecidas, creando un desorden cósmico que cambiaría radicalmente nuestra comprensión del universo. Además, si la singularidad fuera visible, no solo ofrecería una ventana directa a una región de densidad infinita y gravedad extrema, sino que también podría revelar información sobre el funcionamiento interno de un agujero negro. Los intentos de encontrar situaciones en las que una singularidad desnuda pudiera formarse se han llevado a cabo en simulaciones numéricas, y los físicos teóricos han debatido extensamente sobre su posibilidad y las condiciones necesarias para su existencia. Algunos modelos matemáticos sugieren que ciertas configuraciones de colapso de materia podrían formar singularidades desnudas si el colapso es suficientemente asimétrico o si involucra ciertas condiciones iniciales específicas. Sin embargo, otros estudios han respaldado el principio de censura cósmica, argumentando que la naturaleza misma del colapso gravitacional tiende a formar horizontes de sucesos que cubren a la singularidad, de modo que las singularidades desnudas sean solo una curiosa teoría sin posibilidades reales de manifestarse en el universo físico. Si una singularidad desnuda realmente pudiera existir, tendría profundas implicaciones en la física teórica, ya que pondría a prueba la relatividad general en sus límites más extremos y podría requerir una nueva teoría de la gravedad cuántica para describirla adecuadamente. En este sentido, la investigación sobre singularidades desnudas no solo es especulativa, sino que también podría ser un paso hacia la reconciliación de la relatividad y la mecánica cuántica, ya que la física cuántica podría ofrecer una forma de abordar las condiciones extremas de una singularidad sin horizonte de sucesos. La existencia de una singularidad desnuda sigue siendo uno de los temas más fascinantes y debatidos en la física teórica moderna, y aún no se ha llegado a un consenso sobre su viabilidad en el universo real. Los agujeros negros no solo son regiones de densidad extrema y atracción gravitacional inigualable, sino también algunas de las mayores reservas de energía en el universo. A medida que el material como gas o polvo interestelar se aproxima a un agujero negro, se acelera por la intensa gravedad y se calienta hasta temperaturas extraordinariamente altas.
Este proceso crea discos de acreción, estructuras en formas de anillo que rodean el horizonte de sucesos, donde el material en órbita se calienta debido a la fricción y la compresión, emitiendo grandes cantidades de radiación electromagnética en forma de luz visible, rayos X y rayos gamma. El calentamiento y la aceleración del material en el disco de acreción pueden liberar hasta el 40% de su masa en energía, una eficiencia energética que supera ampliamente la de cualquier proceso de combustión química o de fusión nuclear conocido. Esta energía se manifiesta en forma de radiación intensa, y en ciertos casos, en poderosos chorros de partículas y radiación que emergen perpendiculares al disco de acreción y se extienden a miles de años luz de distancia, un fenómeno conocido como jet relativista. Los chorros relativistas pueden trasladar enormes cantidades de energía y materia a grandes distancias, interactuando con el gas y el polvo circundante y afectando la formación y evolución de las galaxias que albergan estos agujeros negros. Estos chorros de partículas son especialmente comunes en los agujeros negros supermasivos, situados en el centro de las galaxias, los cuales pueden generar lo que se denomina un núcleo galáctico activo, o AGN por sus siglas en inglés. Los AGN son algunas de las fuentes más brillantes y energéticas del universo, observables incluso a distancias de miles de millones de años luz. Cuando un agujero negro supermasivo se encuentra en fase de acreción activa, su núcleo galáctico puede llegar a brillar más que todas las estrellas de su galaxia combinadas, convirtiéndose en un cuásar o blázar, dos tipos de AGN especialmente brillantes y energéticos. Esta liberación de energía afecta de manera significativa el entorno galáctico, ya que el chorro de partículas expulsa gas y polvo que podría haber formado estrellas, limitando así la formación estelar y, en última instancia, alterando la evolución de la galaxia misma. En términos de exploración espacial, el enorme potencial energético de los agujeros negros ha llevado a especulaciones sobre su aprovechamiento para futuras tecnologías. Algunos científicos han propuesto que una civilización lo suficientemente avanzada podría utilizar la energía de un agujero negro como fuente inagotable, extrayendo energía de su disco de acreción o del movimiento rotacional de un agujero negro en rotación. Todo esto se llevaría a cabo mediante el proceso de Penrose, que permitiría aprovechar la energía contenida en la ergósfera. Este tipo de aprovechamiento energético teórico ha inspirado tanto a la ciencia ficción como a la investigación teórica sobre posibles formas de extraer y utilizar la energía de fenómenos extremos en el universo. La fascinación con los agujeros negros no solo ha impactado a la comunidad científica, también ha tenido una influencia profunda en la cultura popular, captando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Estos misteriosos objetos han sido representados en diversas obras de literatura, cine, televisión y videojuegos, donde sus propiedades exóticas y su potencial para desafiar las leyes de la física han inspirado tramas complejas, personajes y escenarios de ciencia ficción. Desde las novelas de Arthur C. Clarke y películas como 2001 Odisea del Espacio, hasta producciones contemporáneas como Interestelar y The Black Hole, los agujeros negros han sido protagonistas y telón de fondo de algunos de los relatos más fascinantes del género. Uno de los ejemplos más populares de los agujeros negros en la cultura popular es la película Interestelar, que destaca no solo por su trama, sino también por su compromiso con la precisión científica en la representación del agujero negro Gargantúa. El físico teórico Kip Thorne colaboró estrechamente con los realizadores para asegurarse de que la representación del agujero negro fuera lo más realista posible, basándose en modelos científicos y simulaciones de alta precisión. Thorne trabajó en la visualización de la curvatura del espacio-tiempo alrededor del agujero negro, ayudando a los diseñadores a crear un modelo visual que reflejara con fidelidad cómo se distorsionaría la luz en la proximidad de un agujero negro de ese tipo. Esta colaboración entre ciencia y arte visual
resultó en una representación tan precisa que la película no solo fascinó a los espectadores, sino que también proporcionó información útil a la comunidad científica sobre cómo visualizar agujeros negros en simulaciones por computadora. La influencia de los agujeros negros en la cultura popular también ha generado un mayor interés en la física y la astronomía entre el público general. Gracias a las representaciones artísticas, muchas personas se han familiarizado con conceptos como el horizonte de sucesos, la dilatación temporal, los discos de acreción y los chorros relativistas. Esta popularización ha llevado a un incremento en el interés por los estudios de astrofísica y por la divulgación científica en medios accesibles, con documentales, series y plataformas de contenido digital que exploran los agujeros negros desde un enfoque educativo y entretenido. Además, los agujeros negros han inspirado relatos de ciencia ficción y especulaciones sobre posibles civilizaciones avanzadas que podían manipular y utilizar estos objetos para obtener energía, realizar viajes interestelares o incluso alcanzar otros universos. La teoría de los agujeros de gusano, derivada de la relatividad general, sugiere que los agujeros negros podrían estar conectados con puentes hacia otros puntos del espacio-tiempo, lo cual ha servido de base para innumerables historias de viajes intergalácticos y aventuras en dimensiones paralelas. Aunque los agujeros de gusano son todavía un concepto teórico sin pruebas empíricas, su popularización ha impulsado la exploración de ideas revolucionarias sobre el cosmos y sobre nuestra relación con el tiempo y el espacio. El futuro del estudio de los agujeros negros se perfila como una de las áreas más emocionantes y revolucionarias de la astrofísica moderna. Los avances recientes en la detección de ondas gravitacionales y las innovaciones en la observación directa de los horizontes de sucesos han abierto una nueva era de exploración en torno a estos objetos, que hasta hace poco tiempo eran casi imposibles de estudiar de manera directa. La combinación de tecnologías avanzadas, colaboraciones internacionales y teorías emergentes está llevando a los científicos a una comprensión cada vez más profunda y detallada de los agujeros negros y de los fenómenos extremos que ocurren a su alrededor. La detección de ondas gravitacionales en 2015 marcó el comienzo de una nueva era en la astronomía. Las ondas gravitacionales, que son ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, causadas por eventos violentos como la colisión de agujeros negros o la fusión de estrellas de neutrones, permiten a los científicos escuchar eventos cósmicos que anteriormente solo podían inferirse de forma indirecta. La primera detección, realizada por el observatorio LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, confirmó que dos agujeros negros colisionaron a una distancia de aproximadamente 1.300 millones de años luz de la Tierra, generando una señal de onda gravitacional que tardó 2 milenios en llegar hasta nosotros. Este descubrimiento fue tan impactante que valió a los científicos del LIGO el Premio Nobel de Física en 2017. Desde entonces, la detección de ondas gravitacionales ha revolucionado la capacidad de los científicos para estudiar agujeros negros. Las ondas gravitacionales proporcionan información sobre la masa, el giro y la distancia de los agujeros negros involucrados en la colisión, lo que permite a los astrónomos reconstruir eventos cósmicos con un nivel de precisión sin precedentes. Además, al combinar los datos de ondas gravitacionales con observaciones de luz y otros tipos de radiación, los científicos están comenzando a desarrollar un mapa tridimensional y dinámico del universo. La astronomía multimensajero, que combina información de ondas gravitacionales y electromagnéticas, permite ahora estudiar los agujeros negros desde múltiples perspectivas, arrojando luz sobre sus propiedades físicas, su evolución y su papel en la formación de estructuras a gran escala en el cosmos. En el futuro, la red de observatorios de ondas gravitacionales seguirá expandiéndose. Los planes incluyen la construcción del observatorio LISA, Laser Interferometers Space Athena, una misión espacial de la Agencia Espacial Europea en colaboración con la NASA,
que se espera lanzar en la década de 2030. LISA será el primer observatorio de ondas gravitacionales basado en el espacio y estará compuesto por 3 satélites que formarán un triángulo a una distancia de millones de kilómetros. Al estar en el espacio, LISA podrá detectar ondas gravitacionales de frecuencia más baja que la que pueden observarse desde la Tierra, permitiendo el estudio de colisiones entre agujeros negros supermasivos y otros eventos de alta energía que ocurren en las profundidades del universo. Otro de los grandes hitos en la astronomía moderna es el trabajo realizado por el Event Horizon Telescope, o por sus siglas en inglés, EHT. Una colaboración internacional que en 2019 logró capturar la primera imagen de la sombra de un agujero negro, ubicado en la galaxia M87 a 55 millones de años luz de distancia. Esta imagen histórica mostró el horizonte de sucesos, la región límite donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar. La tecnología detrás de esta imagen implica una red de telescopios alrededor del mundo que funcionan como un telescopio virtual del tamaño de la Tierra, lo que permite obtener una resolución suficiente para observar el horizonte de sucesos de un agujero negro. El EHT sigue mejorando su capacidad de observación y resolución. Con telescopios adicionales y técnicas avanzadas de procesamiento de datos, el equipo de EHT planea realizar observaciones de mayor precisión, lo que podría ofrecer imágenes aún más detalladas de los horizontes de sucesos. Además, se están desarrollando modelos computacionales y algoritmos de inteligencia artificial que permiten analizar y corregir las imágenes obtenidas, eliminando el ruido y aumentando la claridad. Estas mejoras permitirán a los científicos estudiar fenómenos como los discos de acreción, los chorros relativistas y la dinámica de la materia en las cercanías del horizonte de sucesos. En el futuro, uno de los objetivos más ambiciosos es entender mejor los agujeros negros supermasivos que habitan en el centro de la mayoría de las galaxias, incluyendo nuestra propia Vía Láctea. Sagitario A, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, es uno de los próximos objetivos del EHT y de otros observatorios. Con observaciones detalladas de Sagitario A, los científicos esperan estudiar cómo los agujeros negros supermasivos afectan su entorno, incluyendo la formación estelar, la distribución de gas y polvo y la dinámica de las estrellas en sus cercanías. Otro enfoque prometedor para el estudio de los agujeros negros supermasivos son las simulaciones de alta precisión. Utilizando supercomputadoras, los científicos pueden recrear escenarios de acreción de material, colisiones de galaxias y fusión de agujeros negros supermasivos. Estas simulaciones ayudan a los investigadores a comprender cómo evolucionan los agujeros negros y cómo influyen en la formación de las galaxias. Además, las simulaciones pueden revelar detalles sobre la posible existencia de agujeros negros de masa intermedia, que servirían como eslabón entre los agujeros negros estelares y los supermasivos, completando el árbol genealógico de los agujeros negros. El estudio de los agujeros negros también ha impulsado el desarrollo de nuevas teorías en física cuántica y en la búsqueda de una teoría de la gravedad cuántica que unifique la relatividad general y la mecánica cuántica. La naturaleza extrema de los agujeros negros los convierte en laboratorios ideales para probar estas teorías en condiciones que no pueden reproducirse en la Tierra. Conceptos como la radiación de Hawking, la paradoja de la información y la posibilidad de que los agujeros negros sean puertas a otras dimensiones están en el centro de esta investigación. Uno de los campos más prometedores es el de la teoría de cuerdas y el principio holográfico. Según el principio holográfico, toda la información sobre los eventos que ocurren dentro de un volumen de espacio puede ser representada en la superficie que lo rodea. Este concepto ha llevado a algunos físicos a sugerir que el universo entero podría ser una proyección holográfica, lo cual tiene implicaciones profundas para el estudio de los agujeros negros y la posible resolución de la paradoja de la información. A medida que se desarrollan experimentos y simulaciones en esta área,
Los agujeros negros podrían proporcionar pistas sobre la estructura fundamental del universo y sobre cómo reconciliar las discrepancias entre la relatividad y la mecánica cuántica. El estudio de los agujeros negros se beneficiará enormemente de las próximas generaciones de telescopios espaciales y terrestres. Misiones como el telescopio espacial James Webb, que se lanzó en 2021, y otros proyectos planeados para las próximas décadas, permitirán observar agujeros negros en el infrarrojo y en otras longitudes de onda menos accesibles desde la Tierra. Estos telescopios podrán observar con mayor detalle las regiones alrededor de los agujeros negros, proporcionando datos cruciales sobre su actividad y sobre cómo interactúan con su entorno galáctico. Asimismo, la próxima generación de telescopios de rayos X, como el Advanced Telescope for High Energy Astrophysics, o por sus siglas en inglés ATENA, planeado por la Agencia Espacial Europea, permitirá estudiar la radiación de alta energía emitida en los discos de acreción y en los chorros relativistas de los agujeros negros. Esta observación detallada de los rayos X ayudará a los científicos a comprender la estructura y la dinámica de los discos de acreción y a obtener mediciones precisas de las propiedades de los agujeros negros, como su masa y velocidad de rotación. Con la colaboración internacional, la astronomía de ondas gravitacionales, las misiones espaciales y los avances en la física teórica, el estudio de los agujeros negros continuará expandiendo los límites del conocimiento humano. Estos esfuerzos no solo nos acercan a una comprensión más completa de estos enigmáticos objetos, sino que también nos permiten investigar las leyes fundamentales que rigen el universo y explorar preguntas sobre el espacio, el tiempo y la naturaleza misma de la realidad. A medida que los agujeros negros revelen sus secretos, es probable que sigan redefiniendo nuestras ideas sobre el cosmos y que abran puertas a nuevas áreas de estudio que aún no hemos imaginado.